En vista de que es importante tener bases ortonormales de un espacio vectorial, porque eso simplifica muchísimo algunos cálculos, nosotros vimos cómo, por ejemplo, probar que una base era ortonormal. Si a mí me dan un conjunto de vectores y me dice pruebe que esta es una base ortonormal de un espacio, simplemente pruebo que es base, sabiendo que es base, pruebo que es ortonormal, o sea que sus vectores son ortogonales y además son unitarios. Y listo. ¿Para qué? Para, por ejemplo, obtener el vector de coordenadas de cualquier vector del espacio de una forma muy fácil. Pero nunca me dijeron cómo obtener bases ortonormales. En los ejemplos que habíamos resuelto anteriormente, ya las bases me las daban, me decían, esta es una base ortonormal, o bien pruebe que esto es una base ortonormal. Y yo lo hacía y verificábamos que era una base ortonormal, pero nunca me dijeron cómo obtener una base ortonormal. O sea, ya me la dan cocinada, pero no me dicen cómo obtenerla. Entonces vamos a entrar a ver un procedimiento algorítmico que me permite, dada una base cualquiera de un espacio, obtener a partir de ella una base ortonormal. Y a ese algoritmo, a ese procedimiento lo llamamos el método de ortonormalización de Gram-Schmidt, ¿no? La definición del método es el siguiente, es un procedimiento iterativo, o sea, vamos obteniendo cada vector de la base que quiero a partir de vectores que ya he ido obteniendo anteriormente. Los que estudian informática pues están un poquito más relacionados con este tipo de conceptos. Veamos en qué consiste el método. Supongamos que yo tengo una base de un espacio vectorial V en el que hemos definido un producto interior cualquiera, ¿verdad? Entonces, esta es una base, cualquier base del espacio. Entonces, si yo quiero obtener una base ortonormal a partir de esta, que es una base común y corriente, ¿verdad? No tiene la característica de ser ortonormal, puedo obtener otra base a partir de ella que sí es ortonormal. Supongamos que los vectores de esa base son estos, W1, W2 hasta Wn. Entonces, ¿cómo voy a hacer para ir obteniendo cada uno de estos vectores? Entonces, para cualquiera de ellos, ¿verdad? Supongamos el W sub i, cualquiera. Necesito primero calcular un vector auxiliar para cada uno de ellos, a estos que los estamos llamando W sub i techillo, ¿verdad? ¿Y cómo va a estar definido ese vector auxiliar? Vea que no tiene la misma notación que estos. Estos son W1, W2 hasta Wn. O sea, el W sub i que está por ahí tiene primero un vector auxiliar que es el que me va a permitir calcular el W sub i que yo quiero que va a ir metido ahí. Ese W techillo está definido como el vector correspondiente de la base original que me dan, el V sub i, menos una cantidad de vectores que se van generando al ir desarrollando esta suma. Esta suma empieza con el índice de variación en 1 y llega hasta i menos 1. ¿Y quién va a ser? Bueno, por ejemplo, empiezo en 1, entonces aquí sería el VI, que el VI sería el vector correspondiente a este vector de la base que ya tengo, menos el VI por cuando j vale 1, el vector W1, que se supone que ya lo he calculado en un paso anterior. Este es el producto interno de esos dos vectores. Y recuerden que el producto interno me da un número, un escalar. Ese escalar lo multiplicaría por el vector correspondiente en ese caso. Más, ahora j vale 2. Entonces ahora sería el VI correspondiente con el W sub 2 por el W sub 2. Y así voy hasta que J llega a ser I menos 1. Entonces vea que este proceso depende de que ya yo conozca previamente los vectores que están antes de W sub I, ¿verdad? Cuando termino ese procedimiento, entonces voy a obtener este vector, el W sub I techillo. Pero este vector no necesariamente es unitario, o sea, su norma no necesariamente es 1. Pero ya nosotros anteriormente vimos un proceso que me permitía para cualquier vector dado que no tuviera norma 1, normalizarlo, que era simplemente dividir ese vector entre su norma. Este otro vector
ya es unitario. Entonces, a este vector es al que voy a llamar W sub I. Entonces, en resumen, para cada vector que voy obteniendo, voy a calcular primero un vector auxiliar, el W sub I techillo, que se obtiene de esta forma. Al terminar con este procedimiento, me garantizo, perdón, que este vector que obtuve aquí es ortogonal con los vectores que anteriormente he encontrado. Entonces, este procedimiento me garantiza la ortogonalidad. Si yo hago el producto punto de este vector, o el producto interior, perdón, más general de este vector con todos los anteriores, me va a dar 0, porque son ortogonales. Pero no es unitario. Pero entonces, con este último paso, ya obtengo otro vector que sí es unitario. Y como todos los demás anteriores han pasado por este proceso, entonces ya todos son unitarios. En conclusión, voy construyendo la base ortonormal que necesito. Ese es el algoritmo, ¿verdad? Como dice ahí, que me genera una base ortonormal. Ese algoritmo, dependiendo de la dimensión del espacio, o sea, dependiendo de si el número n este es muy grande, se vuelve tremendamente costoso. Costoso en el sentido de la cantidad de operaciones que habría que efectuar. Conforme voy aumentando el valor de i, la cantidad de operaciones que tendría que hacer aquí aumenta considerablemente. Por eso es que nosotros trabajamos inicialmente con espacios vectoriales cuya dimensión es 2, 3, 4 a lo sumo. Pero en la realidad, cuando ustedes, por ejemplo, estén desarrollando un modelo en el que necesiten trabajarlo para modelar cualquier fenómeno del que estén, en el que estén involucrados, probablemente el espacio vectorial en el que trabajen no tenga dimensión 2, dimensión 3 o dimensión 4, probablemente sea dimensión 10, 20 o 30 o 100 o 1000, dependiendo de lo que estén haciendo. Para eso están las computadoras, ¿verdad? Que hacen todo este tipo de procedimientos en forma más rápida. Desmenucemos ese algoritmo para que más o menos tengamos claro cómo desarrollarlo. El primer paso. El primer paso es obtener el vector W1, o sea, hacer esto cuando I vale 1. Entonces, en el primer paso, el W techillo sería el primer vector de la base que me dan, que no es ortonormal, perdón, menos esa suma. Pero esta suma, como va desde 1 hasta 0, todo esto no existe, ¿verdad? Entonces quiere decir que el primer paso cuando I es 1 es sencillísimo. El vector auxiliar simplemente va a ser el primer vector de la base que me dan. No tengo que hacer nada. Primer paso del proceso de ortonormalización Gram-Schmidt, agarrar el primer vector y simplemente, el primer vector de la base que me dan, y simplemente normalizarlo, porque generalmente ese vector no es unitario. Pero normalizándolo es muy fácil, ¿verdad? Simplemente calcular su norma y dividir el vector entre su norma, que siempre es esta. Entonces, en el primer caso, lo único que hay que hacer es una operación, ¿verdad? Esta. A partir de ahora, hay que saberlo. Ya tengo entonces el primer vector de la base ortonormal que ando buscando, el W sub 1, que sería simplemente el vector de la primera base que me dan y normalizarlo. Listo. Prácticamente no hay que hacer nada. Segundo paso, voy a encontrar ahora el segundo vector, o sea, cuando I vale 2. Entonces necesito hallar el vector auxiliar de V2, W sub 2, que sería el W sub 2 techillo ese que tenemos ahí. Y ese vector se define como el vector V2, ahora sí, el vector, el segundo vector de la base que me dan, menos la suma desde j igual 1, porque siempre empieza en 1, hasta i menos 1, pero i aquí vale 2, entonces me queda desde 1 hasta 1. O sea, quiere decir que aquí esta sumatoria tiene únicamente un sumando. ¿Y quién va a ser ese sumando? Diga, aquí sustituyan j por i, nada más. Entonces vean qué fácil que es recordarlo. Sería v2 menos el mismo v2 por w1, que es el vector que salió en el paso anterior, y todo eso por el vector W1
que es el mismo vector que obteníamos anteriormente. Entonces vean que el segundo paso requiere únicamente de esta operación. Pero este vector que obtuvimos no es unitario. Sí es ortogonal al W sub 1, que es el que ya tenemos, pero no es unitario. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Definir otro vector que obtengo a partir de este simplemente dividiendo ese vector entre su norma. Calculo una norma de él, perdón, y divido el vector entre su norma y ya obtengo un vector llamado W sub 2 que ya es unitario. Entonces vean cómo voy construyendo precisamente esa base ortonormal. Ya tengo el vector V1, W1 y el W2. ¿Quién sigue? El W3. Entonces ahora I vale 3 y repetimos el procedimiento. Ya tengo W1 y W2. Entonces voy a calcular W sub 3. Para ello, primero calculo el vector W sub 3 techillo y utilizo para él el vector V3, que es el tercer vector que vendría aquí de la base que me dan. Menos la misma suma, solo que ahora la suma tiene aquí a V3 y va desde 1 hasta 3 menos 1, que sería 2. Ven, es repetir lo que tenemos ahí. Que si desarrollo esta sumatoria, entonces me quedaría V3 menos producto interno V3, cuando J vale 1, entonces sería W1 por W1, que es el primer vector que obtuvimos. Menos, porque este menos le cambia el signo a toda la suma, ¿verdad? Ahora J vale 2, entonces sería V3, que es el vector que tenemos aquí, por el vector anterior, por el vector anterior. Entonces ven que al final esto se va generando precisamente haciendo el producto interior del vector que estamos tomando en cuenta por cada uno de los vectores que ya han ido saliendo en los pasos anteriores. Cuando termino esto, obtengo un vector ortogonal a los anteriores, pero como vimos, ese vector no es unitario, entonces lo normalizamos de la misma forma que normalizamos los anteriores. Y así sucesivamente. En general, entonces, cuando I vale n, llego y tendría que obtener el vector auxiliar S, ¿verdad? Que sería con el vector Vn y el producto interno de Vn por cada uno de los vectores que ya obtuve en los pasos anteriores, hasta que llego al paso anterior, y por cada uno de los vectores respectivos. Ese vector no es ortogonal a los anteriores, pero no es unitario, entonces simplemente el mismo procedimiento para hacerlo unitario y obtengo este otro y con ese termino de construir la base ortonormal. Y listo. Y esto es lo que les comentaba, ¿verdad? Conforme nosotros vayamos avanzando en el algoritmo, requerimos de más operaciones, por lo que es un método costoso en el caso en el que n sea grande. Pero para los casos que nosotros vamos a analizar, pues es bastante útil. Si no, habría que programar algo ahí para poder obtenerlo. Veamos ejemplos. Antes de ver este ejemplo, este es tal vez el único o de los poquísimos casos del curso en los que yo les puedo garantizar que pueden utilizar una receta igual para todos los ejercicios. ¿Verdad? Vean que en todo lo que hemos visto en este curso no es como en cálculo, ¿verdad? Que en cálculo a usted le dicen calcule la derivada de tal función y ustedes saben automáticamente que dependiendo de la forma que tenga la función, tengo que aplicar la regla del producto, tengo que aplicar la regla del cociente, o me fijo en la tabla y veo ya de una vez cuál es la derivada. O sea, es muy mecánico todo igual que es. Pero en álgebra lineal no, ¿verdad? Yo tengo que tener muy claro cada concepto para poder aplicarlo a la hora de, por ejemplo, probar que algo es un subespacio vectorial de otra cosa. No todos los ejercicios se hacen igual, excepto cuando tengo procedimientos algorítmicos, metódicos, mecánicos, como este. Repito entonces, esta es una de las cosas dentro del curso en las que sí les puedo decir con completa seguridad que en todos los casos se hace igual, para que lo tomen en cuenta. Veamos este ejemplo. Me dan este conjunto de vectores de R3 y me piden obtener una base ortonormal de R3 a partir de, o sea, ya me están diciendo que esto es una base, pero evidentemente esta base no es ortonormal. ¿Por qué no es ortonormal? Porque si ustedes, por ejemplo, hacen el producto punto de cualquier pareja de estos dos vectores, no les va a dar
0, o sea, estos vectores no son ortogonales. Y si calculan la norma de cada uno, también se van a dar cuenta que no son unitarios, la norma no es 1, entonces no es una base ortonormal. Ya me están diciendo que es base. Entonces, si ya me dicen que es base, no tengo que probar que sea base. Simplemente utilice el procedimiento que acabamos de enunciar anteriormente para poder obtener una base que sí sea ortonormal. Entonces, vamos. ¿Qué era lo que teníamos que hacer en el primer paso? Coger el primer vector de la base que me dan y normalizarlo. Y ese será mi primer vector de la base que me piden. ¿De acuerdo? Entonces voy a coger el primer vector, ¿verdad? Y lo normalizo. Calculo su norma. La norma de este vector sería la raíz de la primera componente al cuadrado, más la segunda al cuadrado, más la tercera al cuadrado. Entonces raíz de 2. Y entonces el primer vector de la base que me piden sería 1 sobre esa raíz de 2 por el vector que me dan, que sería este. Este vector ya es unitario. Calculen la norma de él y les va a dar norma 1. Ya es unitario, ya tengo el primer vector de la base que me piden. Ese primer paso es facilísimo. Entonces ya tengo el primer vector. Voy con el segundo. Ahora entonces voy a usar el segundo vector de la base que me dan, que es este. Para el segundo, el vector auxiliar de ese segundo vector que necesito obtener se calcula utilizando el segundo vector de la base que me dan menos ese mismo vector por el vector que acabo de obtener en el paso anterior, que era este. Esto que está entre llaves es el producto punto de ellos dos. Y recuerden que el producto punto de ellos dos me va a dar como resultado un escalar. Entonces, este escalar después que lo obtengo, lo multiplico por el vector este, que es el mismo vector que obtuve en el paso anterior. Vean que aquí tengo este vector y aquí también. Por eso es que es muy fácil de recordar ese procedimiento. Entonces, al hacer este producto punto, recuerden que sería 2 por raíz 2 por 1 sobre raíz de 2, 0 por esto y menos 2 por 0. Entonces, al final me queda 2 raíz de 2. 2 raíz de 2, 2 sobre raíz de 2, perdón, por este otro vector, que es esto que tenemos aquí. Multiplico ese 2 raíz de 2 por cada una de las componentes del vector y obtendría este vector. Y ahora simplemente hago la resta de esos dos vectores y obtengo este vector. Este vector ya tengo la garantía de que es ortogonal al vector W1 que fue el que obtuve en el paso anterior. Pero no es unitario. Entonces lo normalizo. Calculo su norma, que sería esta, me da raíz de 6, y ahora este vector lo divido entre su norma. Multiplico eso por cada una de las componentes del vector y obtengo este vector que ya es el segundo vector de la base ortonormal que ando buscando. Ya este vector es unitario. Entonces ya tengo a W1 y a W2. Como es una base de R3, necesito un vector más, que lo obtengo precisamente utilizando el tercer vector de la base que me dan. ¿Ok? Para ello, entonces aquí está el proceso para calcular el tercer vector. Utilizo el tercer vector de la base que me dan y tengo que ir haciendo el mismo procedimiento que hice en el paso anterior, pero con cada uno de los vectores que ya obtuve. Entonces sería este mismo vector por el primer vector que obtuve, por el primer vector que obtuve, menos este mismo vector por el segundo vector que obtuve, por el segundo vector que obtuve. ¿Ve? Es el mismo procedimiento, pero con cada uno de los vectores que acabo de obtener. Entonces, esto es un producto punto. Al hacer este producto punto me da 6 sobre raíz de 2. Y al hacer este otro producto punto me va a dar 6 sobre raíz de 6. Ahora simplemente hacemos estos productos escalares, ¿verdad? Por cada uno de los vectores que aparecen ahí. Y obtendría esto y esto. Y ahora simplemente hago esa suma de vectores que me da este vector. Este vector es ortogonal a los dos anteriores, pero no es unitario, entonces calculo su norma, que es raíz de 3, y ahora normalizo este vector dividiéndolo entre su norma, que acabamos de obtener. Entonces obtengo este vector, que ya es unitario, y además ortogonal a los dos anteriores. Entonces ya terminé el trabajo. Ya obtuve una base ortonormal para R3 con cada uno de los tres vectores que fui construyendo. ¿Cómo lo ven? Más o menos. Al principio parece un poco enredado, pero con 2 o 3 ejercicios que ustedes hagan, no que los vean resueltos, que ustedes hagan, le van agarrando
el toque, como dicen, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Ahora consideremos este subespacio del espacio de matrices de tamaño 2 por 2, ¿verdad? Definido de esta forma. Y me dan una base de él. Me dicen que esta base, formada por estas tres matrices, este conjunto formado por esas tres matrices, es una base de U. Pero esa base no es ortonormal. Veamos que con solo verlos, las tres matrices no tienen norma 1. Es más, tienen norma raíz de 2 las tres. Entonces no son unitarias, ya solo con eso no es ortonormal. Entonces tenemos que construir una base ortonormal a partir de ella. Ok, agarremos el primero, que sería este, ¿verdad? La primera matriz que aparece. Y recuerden que según el método Gram-Schmidt, esa primera matriz lo único que tengo que hacer es normalizarla. Y esa matriz normalizada va a ser mi primer elemento de la base ortonormal que ando buscando. Entonces calculo la norma de la matriz, es una matriz, se calcula su norma de Frobenius, que es esta, me da raíz de 2. Entonces simplemente normalizo esa matriz y ese resultado ya va a ser la primera matriz de la base que ando buscando, que sería esta. Listo, ya tengo W1. Voy con W2, que para W2 entonces ahora voy a usar la segunda matriz de la base que me dan. Aquí está, la segunda matriz de la base que me dan. Menos esa misma matriz por la matriz que obtuve en el paso anterior mediante el producto de 2 puntos. Y lo que me da eso, lo multiplico por la misma matriz del paso anterior, que sería este producto de 2 puntos me da esto por esa matriz, entonces obtengo esto menos esto, y al hacer esa resta me da esta matriz. Pero esta matriz no es unitaria otra vez, entonces calculo su norma, elevando al cuadrado cada una de las entradas, sumando todos esos cuadrados y sacándole raíz al resultado y me da esto. Entonces lo que hago ahora es dividir cada una de las entradas de esta matriz por raíz de 6 entre 2 y obtendría precisamente esto. Esta matriz ya tiene norma 1 y es ortogonal con esta de acá, o sea, esta matriz de aquí y esta otra son ortonormales. Ya tengo los dos primeros elementos de la base ortonormal que me piden. Me falta uno. Para ese que me falta, tomo la tercera matriz de la base que me dan, que es la matriz identidad de tamaño 2 por 2. Y entonces ahora voy a hacer el mismo procedimiento con cada una de las dos matrices que ya obtuve. Entonces sería ella por la primera, todo eso por la primera, menos ella por la segunda y todo eso por la segunda. Al hacer esta operación, ¿verdad? Este producto de 2 puntos me da 1 sobre raíz de 2 y lo multiplico por esta. Y al hacer este producto 2 puntos me da 1 sobre raíz de 6 y lo multiplico por esta otra. Y después al hacer simplemente esas operaciones, que es bastante sencillo, ustedes ponen ahí la calculadora a trabajar, y obtienen esta matriz. Que esta matriz no es unitaria, pero calculamos la norma de Frobenius de ella, me da esto, y entonces cada una de las entradas de esa matriz la dividimos por esto. Me daría esto, y esta matriz ya es unitaria, y ya tengo entonces la base ortonormal que me pedían. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, en este ejemplo se está usando el producto dos puntos porque son matrices, ¿verdad? En el pasado era el producto punto porque eran vectores. Exactamente. Recuerden que en cada espacio nosotros definimos un producto interior diferente. Eso no quita que, por ejemplo, para matrices para matrices, ahora que estamos hablando de matrices, Lucía, me definan otro producto interno diferente al producto dos puntos, ¿verdad? Puede pasar, pero eso me lo tendrían que decir. Siempre que nosotros no nos hagan esa aclaración, utilizamos los productos interiores de cada uno de los espacios que vimos. Ya sea el producto punto si es vectores, como lo dijo usted, o producto dos puntos si son matrices, o el producto que vimos para polinomios. ¿De acuerdo? Profe, para esto también se podrían utilizar polinomios Por entonces. supuesto. De hecho, se puede hacer
para cualquier espacio vectorial euclidiano. ¿Qué era un espacio vectorial euclidiano? Un espacio vectorial en el que se haya definido un producto interno. ¿De acuerdo? Entonces, para todo espacio vectorial en el que hayamos definido un producto interno, podemos hacer esto. ¿Está bien? Ok, profe. Y vea que es un procedimiento muy algorítmico, ¿verdad? Siempre se hace lo mismo. La única diferencia puede ser precisamente eso que está diciendo usted, el producto y la norma que tenga que utilizar en cada caso. Entonces, en vista de que es más o menos lo mismo, hagan ustedes este ejercicio. Considere que U es un subespacio de R3. Pregunta, ¿este subespacio de R3 qué representa? ¿Esto es un qué? Ya deberían saberlo porque entra en el examen del otro sábado. Un plano. Un plano que pasa por el origen perfecto y es un subespacio de R3. Entonces, la primera parte demuestre que este conjunto que está aquí es una base de U. Eso es muy fácil de hacer. Y el segundo, utilice esta base para construir una base ortonormal para U. Vean que a mí lo que me están pidiendo es, esta parte A se las dejo de tarea, ¿verdad? Que demuestren que ese conjunto es una base de U. No lo hagan ahorita para no perder tiempo en eso, ¿verdad? Aunque ya deberían hacerlo porque también es importante que practiquen eso, pero ahorita me interesa más que veamos el procedimiento Gram-Schmidt. Utilice esta base para construir una base ortonormal, o sea, usen esta base para ir obteniendo, vean que es muy sencillo porque solo son dos vectores, entonces nada más tengo que hallar dos vectores ortonormales que me generen a U. ¿Cómo? Utilizando el procedimiento que acabamos de ver anteriormente. ¿De acuerdo? Les doy 10 minutillos. Entonces, veamos la solución. Primero probando, vamos a probar que esto es una base del espacio U. Entonces, vean que si yo me doy un vector genérico de U, tiene que satisfacer la ecuación que me dan, que es la ecuación de un plano. Entonces, por ejemplo, si despejo a Y, obtendría que Y es igual a 2X más 3Z. Entonces puedo sustituir a Y en las coordenadas del vector por 2X más 3Z. Y eso entonces lo podría descomponer de esta forma. Entonces vean que con esto estoy probando que todo vector de U se puede escribir como combinación lineal de los vectores 1, 2, 0 y 0, 3, 1. Con eso, ¿verdad? Llego a probar que U es el conjunto generado por esos dos vectores. Para que sea base, ese conjunto, además de generar a U, tiene que tener, esos dos vectores tienen que ser linealmente independientes. Esta parte de aquí no es necesario hacerla porque cuando son dos vectores yo fácilmente puedo ver si uno es múltiplo del otro, o sea, si son combinación lineal. Y ahí se ve evidentemente que no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para que yo obtenga este 0 a partir del 1, tendría que multiplicar todo el vector por 0, y si multiplico todo el vector por 0, no obtengo este otro vector. Entonces, listo, ¿verdad? Solo que ahí se hace todo el procedimiento que se debería hacer. Expresar o escribir el vector nulo como combinación lineal de estos dos vectores y llegar luego de resolver el sistema correspondiente a que las componentes de esa combinación lineal son 0 las dos. Entonces, con esto se concluye que esos vectores son linealmente independientes y como generan a U, entonces forman una base de U. Listo, esa es la primera parte del ejercicio que me pedían. La segunda era entonces, a partir de esa base, obtener una base ortonormal. Entonces, si aplicamos Gram-Schmidt, entonces el primer vector que aparece, que es este, simplemente lo tengo que normalizar. Hallo la norma de ese vector, que sería la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, y eso me da raíz de 5. Entonces ese vector lo multiplico por 1 sobre raíz de 5 y obtengo eso. Este vector sería el primer vector de la base que ando buscando. Ahora, el segundo, aquí tengo la ventaja de que solo son dos vectores, nada más. Entonces sería utilizar el segundo vector de la base, perdón, que ya tengo, menos el producto punto de ese vector por el vector que obtuve en el paso anterior. Y el resultado de eso
multiplicarlo por el vector que obtuve en el paso anterior. Al hacer esa operación, el producto punto me da esto y al multiplicarla por el otro vector me daría esto. Hago la resta y obtengo este vector que no es unitario, pero lo puedo normalizar, para ello calculo su norma, me daría raíz de 70 sobre 5, y entonces a ese vector, cada componente de ese vector la tendría que dividir por este valor, o lo que es lo mismo, multiplicarla por su inverso, como lo hacen aquí. Y al multiplicar cada una de estas por 5 sobre raíz de 70 me da esto, y con eso ya termino el proceso. Aquí tengo ya el vector, el segundo vector de la base ortonormal que me pedían. Entonces, esta es una base ortonormal de 1. ¿Llegaron a eso? ¿O les faltó? Yo sí llegué, profe. Perfecto, excelente. Si hacen un par de ejercicios más, les garantizo que interiorizan el procedimiento y cualquier cosa que tengan que hacer con base en esto lo podrían hacer fácilmente. Profe, ¿usted puede retroceder para ver una cosa? Ajá. Ah, ok, sí está bien, profe. Se ocupaba Ok, ver algo rápido. excelente. Bien. Y con eso, chicos, terminamos los temas de este capítulo. Cerramos el capítulo de espacios vectoriales, con lo cual, permítanme nada más mostrarles los ejercicios.